Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Hoy es día sábado 30 de mayo del 2020, y nos encontramos aquí con el gabinete en pleno del Consejo de Ministros, con una novedad de que tenemos un cambio ministerial. Desde hoy, hace algunos minutos, ha juramentado al cargo de Ministro de Cultura el señor Alejandro Neira, a quien damos la bienvenida al nuevo gabinete, exhortando a que cumpla sus funciones con eficiencia, con honradez, con transparencia y con mucho esfuerzo, como lo estamos haciendo todos aquí los que formamos parte de este gabinete. Tal como hice la recomendación a los dos últimos nuevos ministros que se incorporaron al gabinete, al ministro del Interior, Gastón Rodríguez, como al ministro de Salud, Víctor Zamora, que son los dos últimos ministros que se integraron antes del ministro de Cultura. Pusimos un enfoque especial, y así ha sido el pedido, en el aspecto humano de su gestión. Hay que buscar la eficiencia, hay que buscar el logro de los objetivos de gestión que tiene cada ministerio, pero hay veces nos enfocamos en los números, en las cifras, en las estadísticas, y nos olvidamos de la parte más importante, que es la razón de ser de las instituciones, de las autoridades y de la sociedad, que es el ser humano. A Víctor Zamora, cuando asumió el Ministerio de Salud, le dijimos de que se enfoque en las políticas del sector para lograr la integración de todo el sistema para brindar un mejor servicio para todas las personas que brindan salud, como para las personas que reciben el servicio de salud, sabiendo que veníamos de un sistema precario de salud en nuestro país y estamos ante una situación crítica por esta pandemia, y entonces teníamos que enfocarnos en las personas. Lo propio fue la indicación que se le hizo al ministro del Interior, porque se había visto que había cierto descuido en la atención al personal de la policía, que es el soporte básico para mantener la seguridad de todos los peruanos. Y entonces tenemos que dar tranquilidad y atención a quien nos da seguridad, ¿no? Y se han notado mejoras significativas en ambos sectores en los lineamientos que se le ha dado. No puede ser diferente la recomendación que hoy le damos, y obviamente es una recomendación con instrucciones claras de mostrar resultados, ¿no? Al ministro Alejandro Neira, el ministro de Cultura, que hoy está asumiendo el cargo. Ha habido en esta pandemia, afectado toda la estructura de la sociedad, a la economía, a la salud, y hay veces dejamos de lado lo que es realmente relevante, las personas que forman parte de toda esta estructura. Y hay dos temas puntuales que queremos pedir al ministro de Cultura que ponga su máximo esfuerzo y con el apoyo de todos se note una atención prioritaria a las poblaciones indígenas que sufren, como todos, de esta pandemia, pero que sin embargo, con las limitaciones del caso, hemos atendido a gran parte de la población de nuestro país, pero las poblaciones indígenas no tienen la atención que requieren en estas circunstancias, ¿no? Hay que poner énfasis en esa atención a poblaciones indígenas, con todo lo que corresponde, y también a las industrias creativas, ¿no? Las industrias creativas que son tan importantes en el desarrollo de la convivencia social, y que ahora, al igual que todos, y quizás aún más, están teniendo serias dificultades en este momento de crisis, ¿no? Poblaciones indígenas e industrias creativas, toda la atención del sector cultura y
todo el respaldo del gabinete en pleno para que se logren estos objetivos. Luego de esta pequeña introducción, nos enfocamos en la pandemia, ¿no? Y dar algunas cifras que pueden graficar la situación en el contexto mundial. Seguramente en el transcurso del día de hoy ya vamos a llegar a los 6 millones de ciudadanos en el mundo que están siendo afectados. Seguramente hay muchos más. Son 6 millones los que han pasado su prueba y han sido declarados positivos. Obviamente hay muchos más ciudadanos en el mundo que todavía no han accedido a las pruebas correspondientes para determinar de que ya tienen el virus en su organismo. Pero lo que sí es claro, y es alarmante, que ya 366.000 personas han fallecido a nivel de todo el mundo, ¿no? Entonces, es una letalidad de poco más del 6% de los que han sido identificados, los que fallecen a nivel mundial. Es que aquí el virus no reconoce fronteras y en todos los continentes, en todos los países del mundo, ya tiene presencia y ya está generando daño, ya está generando muerte. El Perú no es una excepción y también aquí tenemos las cifras que nos muestran, por ejemplo, que luego de un gran esfuerzo, el día de ayer superamos el 1.000.000 de peruanos que han pasado las pruebas para determinar si tienen o no tienen el virus, el COVID-19. Más de 1.000.000 de peruanos. Somos 32 millones de ciudadanos en el Perú y 1.012.708 ya han pasado la prueba para determinar si son positivos. Solo el día de ayer, más de 48.000 pruebas se han hecho. Imagínense, 48.000 pruebas en un solo día. En un solo día. ¿Se recuerdan el 15 de marzo cuando se declaró el estado de emergencia? En esa semana se hacían un promedio de 350 pruebas al día. Ayer, más de 48.000 en un solo día. Ayer hemos hecho el equivalente de pruebas de lo que se hizo aproximadamente en el primer mes del estado de emergencia y de la forma que enfrentamos esta pandemia. Y entonces cuando aumentamos de esa manera la cantidad de pruebas, también aumentan proporcionalmente la cantidad de personas positivas, ¿no? Una de las metas que se puso el ministro de Salud al inicio de su gestión era elevar a 12.000 las pruebas diarias. En ese tiempo hacíamos 1.500 pruebas diarias y quería ambiciosamente elevar a 12.000 pruebas diarias. Ahora estamos haciendo 4 veces la meta inicial que se puso el ministro. Ya no 12.000, 48.000. Y el promedio semanal de las últimas semanas son más de 30.000 pruebas diarias. Y entonces de esta forma podemos llegar a una mayor cantidad de personas y podemos, como el día de hoy lo hemos hecho, comenzar a revisar y analizar en el mercado minorista. Hoy ministros han estado desde muy temprano en la mañana en el mercado minorista número 1 de La Victoria. Han estado en el paradero de Punto Nuevo en el Agustino, en el paradero Caquetá, en el distrito de San Martín de Porres. Han estado en San Juan de Miraflores, en Ate y en el Callao. Y ahora, cada día, cada semana, comenzamos a hacer pruebas a sectores específicos para que quede claro cuál es el nivel de positividad que tienen estos sectores y el potencial contagio que tienen. Empezamos con los mercados y vimos que el promedio está entre 50 a 60%. Y entonces la intervención es fuerte en los mercados para que no sean esos centros de contagio, como eran sin la intervención del municipio, que es quien regula y fiscaliza los mercados, pero con la participación del Ministerio de Agricultura para ayudar a ordenar y lograr que se pueda atender a los clientes de los mercados, pero con seguridad
Luego seguimos en los paraderos del sistema de transporte urbano. Y ahí vimos de que el porcentaje de contagios estaba entre el 15 y 30%. Es un poco menos que los mercados, pero es más riesgoso de contagio, porque el que vende en el mercado está estacionario, está ahí en su puesto, pero el que está en un paradero se va a trasladar varios kilómetros dentro de la ciudad. Y si es positivo, está trasladando el virus varios kilómetros, lo está transportando el virus al igual que se transporta el pasajero. Y entonces ahí tenemos que maximizar las medidas de seguridad en los buses, en el transporte urbano para evitar que se sigan los contagios. Y lo estamos haciendo, pero siempre requerimos el apoyo y el respaldo de la población para lograr esos objetivos. Hoy se ha hecho especialmente un control a través de pruebas en choferes de los camiones, en lo que se conoce como la carga pesada. Esos camiones que trasladan la carga a los centros comerciales, a los mercados, o también los camiones que trasladan la carga a los puertos. En el caso de Lima, al puerto del Callao, desde donde se recoge carga o se lleva carga para la exportación. Se ha intervenido hoy, y con la colaboración de los propios conductores, a 817 choferes de camión. ¿Cuántos han salido positivos? 149, es decir, el 18%. Entonces, no hay sector que se evalúe que no tienen un porcentaje importante de casos positivos. Entonces, lo que nos obliga a ser mucho más esforzados en observar y respetar las medidas que hemos dado. Entonces, por eso le decimos de que no hay que mirar con preocupación el número de pruebas positivas que van saliendo día a día, porque esto es parte de la consecuencia de la gran cantidad de pruebas que estamos tomando día a día, ¿no? Queríamos llegar a 12.000, llegamos a 20.000, hemos estado 30.000, ayer 48.000 pruebas, lo que hace más de 1.012.000 personas muestreadas y de las cuales 155.671 están como positivos. Pero también lo que hay que destacar, así como hay 155.000 personas positivas ya dadas de alta en los hospitales, es decir, los que han superado la enfermedad y que nuevamente se incorporan a su labor diaria. Y aquí en el gabinete tenemos un ejemplo de ello, el ministro de Agricultura, que en su trabajo diario y permanente de supervisión en los mercados fue contagiado por el virus COVID-19. Ha tenido los cuidados correspondientes, se ha hecho la prueba, ha superado la enfermedad y ahora está integrado al gabinete y en condición ya de haber superado la enfermedad. Como el ministro, hay más de 65.000 casos en el Perú que pueden decir, efectivamente, tuve la enfermedad, pero mi organismo generó los anticuerpos y pude vencer al COVID-19. Y cada vez van a ser más. 65.000 de 155.000 positivos. Tenemos más de 42% actualmente de personas que han superado la enfermedad, como estamos seguros que va a ser porcentajes mucho más altos día a día con todas las medidas que estamos tomando. Así que sabemos que el camino es largo, sabemos que tenemos que seguir enfrentando esta enfermedad con el mismo y si no, mayor esfuerzo que al inicio, pero también vemos algunos datos, algunas cifras alentadoras al ver esta cantidad elevada en porcentaje ya de personas que tienen alta hospitalaria y que vencieron al COVID-19 como lo vamos a vencer todos los peruanos. Quisiera referirme a algunos temas también relevantes
que han ocurrido en los últimos días sobre el voto de confianza al gabinete. El día jueves, el premier Vicente Ceballos, acompañado de todo el gabinete ministerial, estuvieron a las 10 de la mañana en el Congreso de la República. Hizo su exposición el premier en función de lo que manda la Constitución y luego se generó un largo debate de todos los congresistas de cada una de las bancadas representadas en el Congreso. Y pasó el día y ayer, viernes, alrededor de las 3 de la mañana, después de 17 horas de debate, el Congreso dio el voto de confianza al gabinete ministerial.